En este viernes de la 32ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 17, 26 al 37. El texto dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Y si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida, la perderá, y el que la pierde, la recobrará. Les digo esto: aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Estarán dos en el campo, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Ellos entonces le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Él contestó: Donde esté el cadáver, se reunirán los buitres. En el texto de ayer vimos que unos fariseos le preguntaron a Jesús cuándo llegará el reinado de Dios. Y la respuesta de Jesús fue que el reinado de Dios ya llegó y que se encuentra en medio nuestro, en los corazones de quienes lo acogen y lo hacen germinar. Y que gracias al testimonio de vida de sus discípulos, de la Iglesia, el reinado de Dios irá creciendo y expandiéndose en la historia. Inmediatamente después de responderle a los fariseos, Jesús se dirige a sus discípulos para hablarles de su segunda venida y del fin de la historia. Para hablarles de ese día en que el reinado de Dios estará suficientemente maduro como para consolidarlo y así sellar la historia. Pero les va a decir que ese último día llegará inesperadamente, como un relámpago en medio de la noche. Entonces Jesús va a enseñar a sus discípulos cómo deben proceder de cara a ese día. Primero, como vimos ayer, les dice que nadie sabe cuándo llegará ese día. Hay personas en todas las épocas que dicen conocer el fin de los tiempos, y Jesús nos advierte que no vayamos tras ellas, pues aunque nos digan que lo saben, en realidad nadie lo sabe. También en todos los tiempos han surgido y surgen personas o gurús que se dicen ser seres divinos o especiales, que afirman poseer el mágico secreto de la felicidad y la vida. Y así embaucan a muchos, pues muchos sedientos de felicidad corren tras ellos. Pues aquí Jesús nos enseña a no hacerles caso, ya que el único camino para la felicidad y la vida es su camino, que no tiene secretos, que está abierto a todos y que todos pueden caminarlo. Y segundo, y ya entrando en el relato de hoy, les dice a los suyos que tampoco se comporten como los hombres en tiempos de Noé o de Lot, cuya preocupación eran sus bienes y riquezas y no se preocuparon de las necesidades de los demás. Veamos con más detalle esta segunda advertencia que ocupa todo el texto de hoy. El relato tiene dos partes. Primero, los ejemplos de Noé y de Lot, y luego la imprevisibilidad del último día. Los ejemplos de Noé y de Lot son ejemplos de catástrofes para los hijos de las tinieblas, pero de esperanza para los hijos de la luz. La historia de Noé se encuentra en Génesis 6:5 al 8:18 y empiezan narrándonos la situación de la humanidad en ese momento. Nos dice que los hombres actuaban con maldad y que, sumidos en su egoísmo, todos sus proyectos tendían siempre al mal, haciendo daño y aprovechándose de los otros. Y en medio de toda la humanidad, solo Noé y su familia eran justos y actuaban con rectitud a la luz de Dios. Entonces Dios decide salvarlos del diluvio que iba a venir e iniciar con ellos una nueva y más justa creación.
El relato de Noé cuenta que Dios le ordenó construir una barca para salvar a su familia y a todos los animales que había creado, llevándose consigo, en la barca, una pareja de animales de cada una de las especies. Y después llovió sobre la tierra durante largo tiempo. Esa larga duración la expresa el texto diciéndonos que fueron 40 días y 40 noches. Y una vez pasado el diluvio, la tierra se volvió a repoblar. Jesús toma esta historia conocida por todos y dijo a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre cuando venga. Comían, bebían y se casaban, hasta el día que Noé entró en el arca, y entonces llegó el diluvio y acabó con todos. De la historia de Noé, Jesús desea destacar que los hombres vivían despreocupados de las cosas de Dios y solo preocupados de vivir el presente con frenesí, viviendo solo para sí y sin pensar en los demás ni en el porvenir. Y entonces, cuando el día del Hijo del Hombre llegue como relámpago en la noche, los agarrará totalmente desprevenidos y ya no habrá nada que puedan hacer. La segunda historia es la de Lot y se encuentra en Génesis 18:20 al 19:29. Así como sucedió con la humanidad en el caso de Noé, en el caso de Lot, Sodoma y Gomorra se habían convertido en ciudades de perdición. El texto dice que las quejas contra Sodoma y Gomorra eran tan grandes y su pecado tan horroroso que el clamor contra ellas llegó hasta Dios. Por su proceder, estas ciudades se encaminaban hacia su destrucción. Entonces el relato nos dice que Abraham intercedió por estas dos ciudades, pero solo Lot, sobrino de Abraham, y su familia fueron los únicos justos de la ciudad. Para evitar la muerte de Lot y su familia, los mensajeros de Dios los sacaron a prisa con la orden de no mirar hacia atrás. Ellos así lo hicieron, y después cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre y acabó con las dos ciudades y todos sus alrededores. Jesús les recuerda esta historia que era muy conocida por todos, diciéndoles: lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, compraban, vendían, sembraban, construían, pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Es decir, vivían sus vidas como si no pasase nada. Y de nuevo aquí Jesús destaca que los hombres de Sodoma y Gomorra solo andaban interesados en los placeres de la vida y en vivir solo el presente, sin ser conscientes de que todo se acaba y que todo, incluso la vida, llega a su fin. Y entonces cuando el día del Hijo del Hombre llegue como relámpago en la noche, los agarrará totalmente desprevenidos y tampoco habrá nada que puedan hacer. Dice el texto: así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Llegará cuando menos se piense. Entonces, ante este panorama desolador, ¿qué deben hacer los discípulos? Bueno, en principio deben vivir siempre en la rectitud y a la luz de Dios, así como lo hicieron Noé y su familia, y Lot y su familia. Proceder a la luz de la verdad y la justicia debería ser el modo normal y natural de vivir del cristiano. Para que cuando inesperadamente llegue el día, Dios se preocupe de cuidarlos y que nada les pase, ni a ellos ni a los suyos. Y después ser conscientes de que el día del Señor llegará inesperadamente y que en ese momento ya no habrá nada que hacer. Lo que se ha vivido es lo que se ha vivido. Y estaremos viviendo como decidimos vivir nuestras vidas. Y por tanto ya no habrá posibilidad de revertir las decisiones tomadas. Por eso dice el texto: aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Es decir, ya no es posible cambiar de decisión. El partido ha terminado. Solo hay que esperar, con gozosa esperanza, la llegada del Hijo del Hombre. Y al respecto dice el texto: acuérdense de la mujer de Lot, que no esperó y quiso protegerse y cuidarse. Al huir de Sodoma y Gomorra, la familia de Lot tenía la orden de no mirar hacia atrás, pero la mujer de Lot desobedeció y miró, dice el texto, y quedó convertida en sal.
Jesús nos enseña a no hacer como la mujer de Lot, diciéndonos que el que pretenda guardarse su vida, la perderá, y el que la pierda, la recobrará. Jesús termina sus enseñanzas acerca del último día diciendo que aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Y hay algunos manuscritos menos antiguos que añaden, y estarán dos en el campo, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Y algunas traducciones no incluyen este verso. Bueno, pues dejar y llevar indican el destino de la persona. El que es llevado pasará a gozar del reinado de Dios y será llevado individualmente, sin que cuente relaciones de parentesco o cercanía. ¿Y quién será llevado? Dependerá de la opción que cada uno ha hecho. Dependerá de lo que cada quien ha decidido hacer con su vida. El verso final es difícil de entender. Parece que los discípulos le preguntan ¿a dónde se llevarán a los que serán parte del reinado de Dios? Pero la respuesta de Jesús es muy enigmática. Contestó, donde esté el cadáver, se reunirán los buitres. Tal vez se trate de una alusión a la destrucción de Jerusalén que fue llevada a cabo por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo, en donde los buitres o águilas pudiesen aludir a los ejércitos romanos. Como conclusión, los invito a considerar primero la importancia de optar por Dios y elegir llevar una vida recta y veraz siempre y en todo momento. Y segundo, considerar la importancia de estar siempre preparados, pues en cualquier momento vendrá el Señor. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.